Buenas tardes, gracias por continuar aquí con nosotros, por estar aquí con nosotros en este viernes 27 de mayo del año 2016. Los saludo con el afecto de siempre, amigos cibernautas. Qué bueno que nos acompañan en este fin de semana, ya hoy viernes, fin de semana, amigos cibernautas. Transmitimos como siempre desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Gracias por hacer clic en este espacio. Y bueno, a pocos días ya de que concluyan las campañas, intensifican todos los candidatos su trabajo, su recorrido, sus propuestas. Estamos a escasos días de que ya se empiecen a dar los cierres de campaña. Estamos hablando de aproximadamente un mes de campaña, que inició precisamente el 3 de este mes y concluye, si no mal recuerdo, el 3 también del próximo mes. Hoy estamos a 28 y bueno, la próxima semana habrán de concluir el trabajo que están haciendo los candidatos a las diputaciones locales, al menos aquí, y desde luego también el candidato a gobernador, a gobernadores, habrán de realizar sus respectivos cierres de campaña. Propuestas y más propuestas de los políticos que diariamente se escuchan, diariamente se leen, diariamente se murmuran en cualquier lugar, en un café, en un desayuno, reuniones y más reuniones, desayunos y más desayunos, y acuerdos y más acuerdos para posicionarse y lograr ganar. Cada quien metido en sus propios proyectos que vislumbran, y en cada uno de ellos también manifiestan que van a ganar. Bueno, el caso es que ya estamos a escasos días de que terminen las campañas electorales. Casos muy lamentables, independientemente que se dan en el ámbito nacional, en el ámbito estatal, en el ámbito municipal. La gran ola de violencia que vivimos a nivel nacional es grave, amigos cibernautas, pero es más grave cuando la cometen algunas autoridades o cuando se transgreden los derechos, se violan los derechos, las garantías de toda persona de cualquier índole, de cualquier estatus social, y sobre todo independientemente de que exista o no exista alguna responsabilidad en algún hecho delictivo. La violación de los derechos humanos de parte de las autoridades con cualquier tipo de persona, amigos cibernautas, siempre lo hemos discutido. Independientemente de que sea un delincuente o un probable delincuente, pues también tiene derechos, y en muchas ocasiones también pues la autoridad lo que hace es violentarlos, es lastimarlos, es agredirlos, y se ha dicho que la tortura en nuestro país es generalizada, lo ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, una serie de cosas que pasa con las autoridades, nuestras policías, que realmente pues dejan mucho que desear, y sobre todo pues son lamentables porque ponen a nuestro país en el ojo de todo el mundo. Hace unos días, ayer para ser más exacto, salió a la luz pública que la Secretaría de Marina, que el Ejército son pues torturadores, son gente que realizan ejecuciones, unos más, otros menos. Lo dice un diario internacional como lo es el New York Times, que saca ahí algunos datos importantes. Mire usted,
El ejército mexicano opera para matar, dice el New York Times. Es un periódico muy importante de los Estados Unidos. Dice, por cada enemigo que hieren, los soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional asesinan a 8 personas. Y en el caso de la Secretaría de Marina, la tasa de letalidad es aún mayor. Los marinos asesinan a 30 personas por cada una que hieren, según este reportaje que publicó el New York Times. Al retomar las cifras oficiales, el rotativo neoyorquino observó que estas tasas de letalidad son increíblemente elevadas, ya que según el Comité Internacional de la Cruz Roja, en muchas formas de combate entre grupos armados, está entrecomillado, alrededor de 4 personas están heridas por cada persona asesinada. Los militares, entrecomillado también, los militares dejaron de publicar sus estadísticas sobre matanzas hace 2 años. Sin estos datos, dicen los expertos, resulta difícil saber qué tan violenta se volvió la guerra contra el crimen organizado. Punto a este comunicado, a esta investigación que hacen que hace este medio de comunicación importante allá en los Estados Unidos. Para entender esta disparada tasa de letalidad, el New York Times no dio mucho crédito a la explicación de las autoridades mexicanas, según las cuales, entrecomillado, los soldados de la nación están simplemente mejor entrenados y mejor equipados que los cárteles que combaten. En su lugar, el periódico sostuvo que hay ejecuciones sumarias. De acuerdo con el rotativo paralelo al despliegue del ejército en el país, decidido esta decisión que tomó el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, en su llamada guerra contra el narcotráfico, surgieron violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, planteó que los militares permanecen relativamente inmunes, protegidos por un gobierno reacio a actuar contra la única fuerza capaz de combatir. Así está la cosa con el señor Salvador Cienfuegos de la Secretaría de la Defensa Nacional y el señor Soberón, el secretario de la Marina. A todo esto, ya ve que hubo por ahí unos militares que interpusieron una denuncia ante la Procuraduría, 3 militares que interpusieron una denuncia en contra del ombudsman de nuestro país, el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Estos militares implicados en el caso de Tlatlaya habían interpuesto una denuncia contra el señor Luis Raúl González Pérez. Pues a todo esto, después de lo que le estoy comentando, en donde se dio el caso de Tlatlaya, donde se han liberado a los militares que estuvieron allí involucrados, por lo que sea, salieron liberados, entonces a la vez interpusieron una denuncia ante la PGR en contra del titular Luis Raúl González Pérez de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. A todo esto, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información manifestó su respaldo al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ante la denuncia de hechos presentados por 3 militares relacionados con el caso Tlatlaya ante la Procuraduría General de la República. Advirtió que pretenden acusar penalmente al Ombudsman Nacional por sus declaraciones públicas. Advirtió que pretender acusar penalmente al Ombudsman Nacional por sus declaraciones públicas es tratar de quitarle la principal herramienta que tiene para hacer valer su autoridad moral, además de que implicaría restringir su libertad de expresión para fijar una posición pública e informar a la sociedad. Imagínese usted acusar penalmente al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por sus declaraciones, pues sería, pues ¿qué otra herramienta? Recuerde usted que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no tiene un carácter punitivo o sancionador, sino únicamente hace recomendaciones, ¿no?, que tratan de regular el ámbito de la vida pública de las autoridades.
tratar de ser un contrapeso para ellas y tratar de que sepan que son vigiladas las autoridades por la Comisión Nacional de Derechos Humanos para tratar de equilibrar en muchas ocasiones digamos, autoridad que tienen, más allá de las que tienen atribuidas cuando abusan pues de su autoridad. Lo que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos es emitir recomendaciones únicamente y en muchas ocasiones, lógicamente, a través de una investigación, como sabemos lo del caso Iguala, como sabemos lo del caso de Tlatlaya, de Ayotzinapa, todo esto que sucedió ahí, pues hacen una investigación, dan su veredicto, hablan, dicen lo que han investigado, incluso dan a conocer cuando han emitido alguna recomendación a alguna dependencia federal o estatal. Estas cosas, amigos cibernautas, de carácter moral que tiene, la autoridad moral que tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es lo único más preciado que tienen, porque de otra forma ellos no tienen un carácter sancionador o punitivo de los hechos que en muchas ocasiones derivan en delitos, pero que ellos no los pueden sancionar. Entonces, lo único valeroso que tienen, la única arma que tienen son las declaraciones y las recomendaciones que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Coartar o restringir esta libertad de expresión, de informar a la sociedad, pues sería un retroceso, porque es lo único que tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Se vulneraría la garantía para hacer eficaz los derechos humanos y se conculcaría el derecho a la información de la sociedad mexicana. Esto lo recoge claramente la ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que establece un estatuto de protección al presidente y a los visitadores del organismo público de defensa de los derechos humanos. Alertó la Asociación Mexicana de Derecho a la Información que dar cabida a la denuncia penal mencionada sería el inicio del fin del sistema de protección no jurisdiccional de los derechos humanos. Se desnaturalizaría la institución al coartarle su magistratura de persuasión y se limitaría además el derecho de todos los mexicanos de estar informados. Desde esa perspectiva, respecto de un caso muy delicado, donde perdieron la vida 22 personas y en el cual se vieron involucrados agentes del Estado, el ejército concretamente, que se vio involucrado ahí también. Esta asociación que preside Jorge Fernando Negrete señaló que en cualquier democracia la institución del defensor de los derechos humanos es una garantía para la defensa de dichos derechos, por lo que el ombudsman en México está basado en una magistratura de opinión. Hemos conocido muchísimos casos, amigos, muchísimos casos en donde se ha visto involucrado el ejército, en donde se ven involucrados las policías federales, estatales, locales, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos lo que hace es salvaguardar esos derechos, amigos cibernautas. Es lo que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y no hay que olvidar que esto viene, la investigación de los Estados Unidos, concretamente el periódico New York Times, acerca de el grado de letalidad que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, donde en muchas ocasiones, pudiendo controlar el asunto, pues terminan muchos muertos ahí, amigos cibernautas. Y viene el caso de esta denuncia que presentan los 3 militares implicados en el caso ahí de Tlatlaya, amigos cibernautas, que denunciaron al ombudsman ante la Procuraduría General de la República. Bueno, así están las cosas. Se condena pues tanto la tortura como algún otro hecho violatorio de los derechos de los ciudadanos, llámese delincuentes, llámese cualquier otro ciudadano o probable delincuente o cualquiera que sea sorprendido, detenido en flagrancia
independientemente de todo eso, deberán de respetársele sus derechos, porque si no ya sabemos que eso tiene mucho que ver en la liberación de algún detenido cuando hay errores en el debido proceso, amigos cibernautas. Bueno, regresamos en un momentito más, no se vayan. NP Noticias. NP Noticias. De Coatzacoalcos